Investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM. Yelitza Ruiz, abogada, ella dirige la consultoría legal Espiral, la organización Mujeres y Revolución y el Festival Nacional de Escritores Acapulco Barco de Libros. Ha publicado los libros Abril en Casa, Cartografía del Tren y Juan José Arreola, el narrador que se revela en el poema. Celia del Palacio también estará con nosotros, escritora, coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana e investigadora y editora de la Universidad de Guadalajara. Modera Daniela Campero, directora general de ANFEC. No se vaya, regresamos aquí desde el Museo Archivo de la Fotografía. A través de la Secretaría de Cultura, editoriales participantes y para leer en libertad, invitan a la Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual 2020. Presentaciones, charlas, debates, homenajes y más del 9 al 18 de octubre de las 12 del día a las 12 de la noche a través de la página filzocalo.cdmx.gov.mx. No te pierdas nuestras actividades a través de nuestro canal de YouTube, todos los días de 8 a 9 de la noche y en otros horarios que puedes consultar en la página brigadaparaLeerEnLibertad.com. Búscanos en redes sociales y sigue las transmisiones para conocer nuestro catálogo de ventas y llevarte libros de regalo que podrás recoger en la Castañeda 44, Colonia Mixcoac. Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual 2020, del 9 al 18 de octubre. Para leer en libertad. Buenas noches a todos y bienvenidas a esta barra de actividades con la que participa Para Leer en Libertad dentro del marco de la Feria Internacional del Libro Zócalo Virtual 2020. Recuerden que pueden ver esta charla a través de todas nuestras redes sociales y también las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Hoy estamos absolutamente en vivo. Esta noche tenemos una de nuestras actividades clásicas dentro de la brigada, la historia debate. Y hablaremos de Leona Vicario. Para ello tengo el gusto de que me acompañen en esta charla la doctora Celia del Palacio. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. La doctora Celia del Palacio es investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3. Bienvenida a esta charla en la Brigada Para Leer en Libertad. Hola, También nos acompaña Angélica Noemí Juárez Pérez, que es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de México, maestra en Desarrollo Educativo por la Universidad Pedagógica Nacional y adscrita actualmente al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bienvenida, Noemí. Y la última en acompañarnos es Yelitza Ruiz, abogada con una especialidad en Derechos Humanos de la Seguridad Social y maestra en Estudios de Arte y Literatura. Poeta, dirige el proyecto Mujeres y Revolución, activista y cofundadora de la cooperativa Las Revueltas. Muchas gracias a las tres, bienvenidas a este espacio de Para Leer en Libertad y bienvenidas a La Historia Debate. Sin más, y para aprovechar la hora con la que contamos, me gustaría abrir este diálogo con la siguiente reflexión y luego pasarles la palabra. Pareciera obvio, y este año está dedicado a ella, pero en realidad son pocas las mujeres que identificamos en el imaginario colectivo todos los mexicanos como protagonistas o con un papel relevante en la historia de este país. Me atrevería a decir que la más conocida, yo creo, en el imaginario de todos los mexicanos es Josefa Ortiz de Domínguez. Y ahora un poco, y yo creo que tiene que ver porque se le dedicó el año, pues emerge para muchos y de manera sorprendente y nueva y apenas por primera vez en su vida el nombre de Leona Vicario. Y quisiera empezar preguntándole a nuestras tres panelistas, comenzando con la doctora Celia del Palacio, ¿quién es Leona Vicario? ¿Y por qué siendo una de las protagonistas de la historia de México no la ubicamos como a otros héroes nacionales? Hola, buenas noches. Pues a tu pregunta respondo. Bueno, Leona Vicario es una de las heroínas de la independencia justamente menos conocidas y como señalas, en efecto, la mayor parte de nosotros
jamás la vimos, jamás supimos de ella en la primaria, en la secundaria, etcétera. Siempre nos pasó, digamos, de noche o cuando mucho se nos dijo que era la esposa de Andrés Quintana Roo, ¿no? Esta mujer, pues es una mujer de la clase acomodada de la Nueva España que decidió pues poner en riesgo su fortuna, su vida, su honor, su familia, todo para entrar a defender, digamos, la lucha por la insurgencia. Puso una gran cantidad de dinero a las órdenes de los insurgentes, pero sobre todo se puso en peligro, digamos, ella misma recibiendo y mandando comunicaciones a los rebeldes que estaban en Tlalpujagua. Por esta razón perdió su herencia, fue despojada de toda su herencia, era una mujer muy rica que no tenía ninguna necesidad realmente de participar en este tipo de movimiento, puesto que a ella directamente no le afectaba la situación que permeaba en la Nueva España o no le afectaba demasiado y no tenía por qué haber participado así nada más porque a ella le afectara, ¿no? Y bueno, terminó perdiendo su herencia, terminó perdiendo incluso sus objetos personales que fueron subastados cuando ella huyó de la Ciudad de México, tuvo que salir de la Ciudad de México porque si no, pues era muy posible que terminara en las cárceles, en la cárcel, en las recogidas o en algún otro lugar, porque no quiso denunciar a ninguno de sus compañeros de lucha, a sus colegas, pues, ¿no? Y bueno, siguió durante muchos años siguiendo el movimiento insurgente y sufriendo una serie de vejaciones, de privaciones durante varios años, ¿no? Y se dice muy fácil, pero para una persona que no está acostumbrada a este tipo de cosas, pues para ella fue bastante difícil, pero nunca se rindió. Y esa es una de las características más importantes de esta mujer, que fue muy fuerte y que nunca se echó para atrás. ¿Y por qué la olvidamos? La verdad no lo sé, tengo por ahí varias hipótesis, pero todavía en vida y los primeros años después de su muerte se le recordaba, hay varias biografías pues que toman en cuenta a Leona, pero después se fue olvidando hasta 1910 con la conmemoración del centenario de la independencia, pues se hicieron ya varios libros sobre ella, varias biografías, se recogió documentación sobre ella, etcétera, pero antes de eso como que había quedado ahí perdida después de haber sido, pues de haber recibido honores, etcétera, pero se olvidó, ¿no? Al contrario de doña Josefa, que cuando todavía vivía y después de su muerte, pues ya nadie la recordó y después se volvió un personaje como muy importante, ¿no? Entonces habría que preguntarse justamente por qué este destino tan distinto de las dos heroínas, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver también lo de Josefa porque la vimos en las monedas de varias generaciones de mexicanos y mexicanas, por lo menos veíamos la imagen de doña Josefa y pues era lo que constantemente se nos estaba recordando como si hubiera sido la única mujer que hubiera participado en el movimiento. Y bueno, aquí lo dejo para retomar después si gustan alguno de los puntos. Noemí, vamos contigo. Muchas gracias. Coincido con la doctora. Durante todavía en vida, Leona recibió algunos homenajes, recibió biografías. En vida le tocó ver cómo Saltillo posiblemente se iba a llamar Ciudad Leona Vicario, un proyecto que no se consolidó, pero estamos hablando que fue en 1827, es decir, casi enseguida a la consumación de la independencia, que ya una ciudad llevara tu nombre. Entonces, estuvo ella presente dentro de estos homenajes, sus primeras biografías. Tenemos 1825, este calendario a las señoritas americanas que hace Joaquín Fernández de Lizardi. El propio Lizardi, este pensador mexicano, le dedica varios versos, varios escritos, todavía haciéndole vastos homenajes. Podemos seguir esas primeras 2-3 décadas hablando de Leona Vicario porque sus contemporáneos la reconocieron vastamente.
todavía en los discursos, estos que se daban en las conmemoraciones del aniversario por el inicio de la independencia de Otero, también es recordado. No olvidemos su muerte en 1842, que forma parte, dicen que no fue un funeral de Estado porque no cubría como con las características que marcaba la ley, pero bueno, tenemos la presencia de Antonio López de Santana, que estaba encabezando este cortejo fúnebre. Entonces, eso nos puede dar una pauta del reconocimiento que en su momento ella tenía por parte de sus contemporáneos y de las contemporáneas, que también, como veremos, supongo yo, durante la plática, pues no fueron unificados, ¿no? Así como hubo homenajes, así como hubo semblanzas, pues también hubo algunas discrepancias en cuanto a su participación, en cuanto a su figura, que yo creo que también este es un tema sumamente interesante. ¿Qué pasó? Y también coincido, esa es la pregunta, ¿en qué momento se nos pierde Leona Vicario? Porque una de las cosas también en las que yo me dedico es a coleccionar libros de texto, porque es otro de mis campos de estudio, y por ejemplo, los últimos que he logrado compilar o tener son de 1922, es decir, libros de hace casi 100 años, y desde ahí ya no tenemos la figura de Leona Vicario, ¿no? Sigue presentándose solamente Josefa Ortiz, pero bueno, también estas representaciones en las que estamos acostumbrados a abordar el papel de las mujeres. Yo mencionaba en una plática reciente que Miguel Hidalgo en estos libros dice que aparece como el cerebro de la idea de la independencia, y Josefa Ortiz aparece como el corazón, ¿no? Es siempre como de este lado sentimental, de este lado meramente romántico. El Colmex hace un estudio muy interesante cuando CONALITEG, que es la Comisión del Libro de Texto Gratuito, cumple 50 años, y se hace un análisis de los personajes que aparecen en los libros de texto sobre el periodo de independencia. Y a Leona la encontramos dentro del primer libro de texto que se da por CONALITEG en los años 60, todavía con esta imagen del vestido verde donde está de perfil. Pero igual, se queda en estos primeros, la primera producción de estos libros de texto, que yo creo que si preguntamos, por ejemplo, a nuestros abuelos, a nuestros padres, creo que todavía podrían crecer un poco más con esta imagen de Leona, muy pegada a ser la prometida de Andrés Quintana Roo, la esposa de Andrés Quintana Roo, pero se va presentando en estos materiales. Pero también, después de mitad del siglo XX, pues igual se pierde, se borra. Comentaba yo también que recientemente, igual analizando estos materiales de divulgación, el último que revisé fue escrito en 2014, pero es vigente ahorita en 2020 para secundarias. Recordemos que libros de primaria están unificados por Secretaría de Educación, pero los de educación secundaria ya pertenecen a particulares. En este libro de 2014, todavía aplicado a 2020, los apartados que hablan en algunas líneas, no todas las editoriales, pero en los que he logrado localizar, decía otros criollos, hablando de la participación en la independencia, otros criollos como Andrés Quintana Roo y su prometida Leona Vicario. Es decir, retomamos otra vez esta participación solamente con esta figura pegada en función del con quién y no del por qué. Lo mismo que le ha pasado a Josefa, que si bien es la que ha estado presente en nuestra narrativa, en nuestra memoria colectiva, también hay que ver de qué manera la tenemos presente, porque la ubicamos dentro de aquellos taconazos en los que se da el aviso con el que inicia este proceso de independencia, pero se nos borra completamente. Y vaya que la historia de Josefa da para muchísimos años en adelante, todo su proceso, cuando fue encarcelada, cuando estaba dentro de los conventos, su propio intento de defensa con las cartas que manda. Entonces también hay que pensar, si bien Josefa se queda dentro de nuestra memoria colectiva, en qué papel se ha quedado y también cómo podemos recuperar en efecto su participación. Yelitza, cuéntanos. Definitivamente tiene que ver con la importancia de desprender en este discurso hegemónico de la historia, de considerarnos como sujetos, objetos de la otredad. Eso creo que es una acción que permea en muchos campos de estudio. En el caso particular de Leona y en el trance desde su muerte hasta, digamos, alrededor de 40 años, se le sigue recordando, se le hace, es como la primera mujer a la que se le toma en cuenta para hacer homenajes en vida, se le hacen funerales de Estado, Santana acude a ese funeral. Entonces hay como toda una circunstancia política dentro del contexto, porque también aquí define algo muy importante
importante que era la clase y el género. Y esas son categorías importantes para el estudio de la historia, pero en general para otras áreas. ¿Por qué? Porque era una mujer de clase acomodada, era una criolla destacada y sobre todo porque ya en ese entonces pertenecía tanto Andrés Quintana Roo como ella a una clase política pues bastante cobijada por la parte liberal en ese tiempo en México. Entonces, esas circunstancias sociales determinaban también el reconocimiento explícito que tenía la aportación de Leona a la causa liberal en esos años. ¿Qué es lo que sucede con el transcurso del tiempo? Hablando antes, una década antes de 1900, todavía previo a la Revolución Mexicana, que todas estas figuras femeninas importantes y trascendentes volvieron a difuminarse en este discurso de héroes y caudillos y en el cual ya no aparecían las figuras de las mujeres. ¿Por qué? Por un asunto que yo considero muy particular y fue la presencia de la forma de hacer y de ejercer la conciencia cultural en la época del Porfiriato. Esa etapa para mí es fundamental para que las aportaciones de varias mujeres durante la independencia y la reforma se hayan difuminado por parte de las narrativas históricas de principios de siglo XX. Como dice Noemí, son pocos los textos de libros gratuitos que se distribuyen por parte de la Secretaría de Educación Pública que la llegan a mencionar. Hace todavía 5 o 7 años, todavía recuerdo antes del llamado bicentenario de la independencia, la figura de Leona todavía permanecía como esta persona al lado del ejecutor, del perteneciente al Congreso de Chilpancingo, Andrés Quintana Roo. Yo como originaria de Guerrero, tienes desde tu educación básica en la historia más cerca a Andrés Quintana Roo que a Leona Vicario. ¿Por qué? Por esta fusión tan fuerte que tiene que ver con la presencia del esposo, del esposo y de la esposa, pero sobre todo de la acompañante, que es algo que creo que las historiadoras que han centrado a las mujeres como sujetas y objetas de esto han logrado ir difuminando con el tiempo. Entonces, sí considero que Leona, la poca visibilidad de su presencia, sí tuvo que ver con estas dos categorías, que era la clase y el género en particular, y sobre todo que se haya mantenido durante muchos años y que solo las compañeras cercanas a los movimientos feministas o a los movimientos historiográficos que tienen que ver con el género hayan recuperado, como es justo la carta vindicativa, en la cual yo considero que es uno de los primeros manifiestos de la historia en el cual deja claro muy bien pues el papel político y social que tienen no solamente Leona, ¿no? Sino cómo en la forma en la que está redactada se atreve también a hablar a nombre de todas. Y creo que estas cuestiones pues sí atraviesan por estas dos categorías que a la fecha pues siguen siendo como un motín de espacios. Retomando el hilo de lo que nos acaban de comentar las tres, a mí me parece importante hablar lo mencionaban las tres, ¿no? En algún momento este asunto de querer poner a las mujeres en un segundo lugar como acompañantes del personaje, ¿no? Ya nos lo habrá dicho ya Noemí en su libro que pueden descargar desde la Brigada comercial en este momento, pueden descargar el libro de Noemí desde la Brigada sobre mujeres zapatistas, en donde no, o sea, esas mujeres tienen un nombre, esas mujeres hicieron algo, no son solamente las que iban acompañando, o no son solamente esta imagen que tenemos normalmente en el imaginario todos, de las mujeres soldaderas o las mujeres que iban acompañando solamente el movimiento. En realidad, en la lucha por el México independiente también existieron grandes mujeres que dieron su vida y su sangre por la independencia. Mujeres que lucharon a la par de los hombres y que de alguna u otra manera se han perdido a lo largo de esta retórica o de la historia que nos están dando a lo largo de los años. Y a mí me gustaría que las tres abonaran en este sentido, ¿no? En que no solamente es Leona, o no solamente en su momento fue Margarita Maza, que no era solamente la esposa de Benito Juárez, o que Elvira Carrillo Puerto no solamente era la hermana de, ¿no? O sea, cada una desde sus lugares lucharon y aportaron muchísimas cosas, o sea, pues, cosas tan importantes como poder votar en el caso de Elvira Carrillo Puerto, ¿no? Y que parece que solamente por ser hermanas o parejas de los grandes caudillos o grandes personajes hombres que tenemos, desaparecen absolutamente. Maestra Cel.
Ajá, así es. Yo creo que sí es muy importante recuperar a estas mujeres que estuvieron presentes durante las diferentes luchas, las revoluciones que ha tenido México a lo largo del siglo XIX, siglo XX, y que en efecto han sido dejadas de un lado y a veces nada más se le deja el papel de estas compañeras o en los oficios que tienen que ver con lo femenino, ¿no? Pero como decías, durante la independencia, por ejemplo, pues sí hubo otras muchas mujeres que participaron ahí, más allá de solamente ser enfermeras o cuidadoras o acompañantes de o esposas de algunos quienes lucharon ahí. Muchas tuvieron papeles realmente muy importantes y no hemos ni siquiera recuperado sus nombres, pero algunas incluso se lanzaron pues a juntar a todo el pueblo, digamos, de su pueblo y a luchar en frente de estas personas con las armas en la mano, ¿no? Pero justamente estas mujeres son las que menos eh, recordamos o cuyos nombres se nos han borrado, ¿no? También tiene mucho que ver seguramente esto que mencionaba Yelitza sobre la clase y el género, ¿no? La clase, pues muchas de estas mujeres eran sumamente humildes y vivían, digamos, en pueblos lejanos y demás, y pues a veces solamente conocemos que la capitana o la generala o pero no tenemos pues el nombre de esas mujeres, ¿no? Y en algunos otros momentos pues sí tenemos solamente los nombres porque estuvieron frente a los tribunales, ya sea de la Junta de Seguridad de la Inquisición u otros, ¿no? Donde fueron condenadas y gracias a eso están ahí plasmados los nombres de estas personas. Pero vaya, fuera de ahí no pasaron nunca a la historia, ¿no? A pesar de que hicieron muchas más cosas de lo que simplemente acompañar, ¿no? Quería volver un poco sobre esto que se discutió del siglo XIX, el porfiriato y demás, que yo creo que empezó bastante antes, incluso desde la Reforma, y que tiene mucho que ver con esta idea del ángel del hogar, de esta idea romántica de la mujer, ¿no? Donde pues la mujer es el ángel del hogar que tiene que estar ahí y que su mayor misión o su más importante misión en la vida es tener hijos para la patria, ¿no? Entonces creo que lo que recordamos ahora de las heroínas anteriores, de las mujeres que participaron en la guerra de independencia, tanto como las demás, está permeada por esa idea del ángel del hogar, ¿no? Por eso a lo mejor recordamos o tenemos esta narrativa de doña Josefa que desde su casa, desde el interior de su casa, encerrada ahí, pues salvó la insurgencia, pero dando 3 golpes de tacón, ¿no? O sea, que no tiene que ver con el resto de la historia de doña Josefa, como bien mencionó Noemí, pues, ¿no? Era una mujer mucho más fuerte, y que pasó pues por muchas más cosas, se enfrentó también al presidente de la República ya en el México independiente y todo eso como que no tuvo ninguna cabida en este discurso que prevaleció durante la Reforma y durante el Porfiriato y siguió después, ¿no? Hubo momentos en que las mujeres participaron activamente en estas luchas, pero después parecería como que bueno, ya vuélvanse a su casa, ¿no? Ya no es necesario y pues ahora su función es quedarse allí, tener hijos, etcétera, etcétera, y olvidemos cuál fue su lucha más allá de ser la compañera de don fulano, ¿no? Noemí. Sí, sin duda. Leona Vicario, cuando yo empecé como a trabajar esta parte de las mujeres en la independencia, recuerdo mucho que mis maestros me decían, pero Leona Vicario no, porque ya ha sido muy estudiada o muy trabajada. Yes. O Leona Vicario ya no. Y porque, bueno, es muy importante, como mencionan mis compañeras, que cuando hablemos de historia de las mujeres, es las mujeres, ¿no? Es como un contexto amplio, las mujeres. No podemos como
encasillar solamente en el género. Tenemos que ser muy puntuales en la condición social, económica, cultural, y vamos a verlo en un claro ejemplo con el caso de Leona Vicario, porque su condición de educación que recibió durante su primera infancia, la parte económica, el desarrollo social, pues le van a dar las herramientas para incluso emprender esta defensa pública. Entonces, gracias a estas condiciones con las que ella se educa, es por lo que tenemos la carta y porque es esa carta publicada en prensa. Entonces, podemos hablar de que ella tuvo esta oportunidad de poderse defender de manera pública porque tenía no solamente los conocimientos, sino la posición social. Pero también esto es muy importante porque no por eso, en mi punto de vista, podría yo demeritar, ¿no?, la participación de Leona, porque como mencionaba la doctora Celia en un inicio, ¿qué razones podría tener una joven heredera que tenía el futuro completamente resuelto? Tenía 18 años con una herencia completa, tenía el futuro asegurado y aún así decide exponer toda esta herencia, toda esta fortuna hacia la causa insurgente. Entonces creo que es muy importante, si bien sus condiciones le permitieron una participación, le permitieron una defensa pública, que es como conocemos o podemos abondar más en su biografía. Pero eso no significa que en efecto sea un caso excepcional dentro de esta guerra ni dentro de todos los procesos históricos de nuestro país. Hubo cientos de mujeres que desde su trinchera, desde su espacio, desde sus actividades contribuyeron para cada uno de sus objetivos. A mí son muy significativas estas mujeres que fueron denunciadas en Oaxaca porque envenenaban las tortillas de los realistas. Eso era su aportación, envenenar el alimento, no estarse enfrentando en el campo de batalla. Te envenenan la tortilla y con eso te aniquilo. Esa fue su contribución. Entonces, en efecto, yo creo que Leona nos da el pretexto, todo este año afortunadamente, Leona Vicario nos da el nombre y el apellido y nos da el pretexto para hablar de esas cientos de mujeres que contribuyeron, que participaron en la independencia y que es un cierto algo. Muchas de ellas desconocemos porque es esta huella, ¿no?, este testimonio, el poder hablar de ellas, entender sus motivaciones, conocerlas, tener más referentes. Y muchas veces lo que tenemos, como decía la doctora Celia, es este documento donde ellas están abordando la transgresión a su deber ser, ¿no? Son estos juicios en los que son ellas condenadas, están hablando de lo que están haciendo, pero lo manejan en esta parte de transgredir. Un caso muy particular y que yo creo que para mí es uno muy, muy significativo, es el de la mujer que anda vestida, María Josefa, como varón, ¿no?, comandando una gavilla, y está el papá con las cartas pidiéndoles a las autoridades que es una mujer viuda, que perdió al marido y por lo tanto casi perdió la razón, y entonces por eso andaba en estas cosas de la insurgencia. Y la gente que la tiene apresa, las autoridades realistas, le dicen no, porque todos los testimonios nos dicen que es más brava que los propios que andan por ahí, ¿no?, haciendo de los insurgentes. Solamente ocupa su ropa de mujer para meterse a las comunidades de Orizaba para obtener información. Eso de que pobre mujer viuda que anda viendo cómo alimenta a los hijos, no, porque anda fiera, ¿no?, pidiendo las cuotas casi para la tropa insurgente. Entonces, muchas de las historias que conocemos, en efecto, conocemos a través de cómo se les castigaba, de cómo se les enjuiciaba, pero qué interesante podría ser el conocer sus motivaciones, sus pensamientos, como nos lo deja ver o nos lo deja leer Leona. Yelitza, ¿qué nos dices tú? Mi acercamiento con Leona Vicario tiene que ver con un asunto bien particular dentro de la doctrina constitucional, que es, bueno, el primer documento que deja precedente de bases de derechos humanos, que es Los Sentimientos de la Nación, de 1813. Pero, bueno, sabemos que el redactor, el que se gana la confianza muy cercana a José María Morelos y Pavón, fue Andrés Quintana Roo como redactor de Los Sentimientos de la Nación y de la naciente Constitución de Apatzingán y posteriormente de la Declaración de la América Septentrional de América. Estos tres documentos a mí me parecen vitales para acercarnos también a Leona Vicario. ¿Y en qué sentido? ¿A qué me refiero con esto?
que es claro y pertinente que al menos en los 23 puntos de los sentimientos de la nación hay muchas de las ideas ya reflejadas de Leona en la prensa mexicana, pero sobre todo debería ser importante acotar que es imposible no imaginarnos también a Leona platicando con Andrés Quintana Roo de la conformación constitucional y de las bases importantes de la legislación para ese tiempo, porque justo como lo dice Noemí, era una persona que había tenido la oportunidad, el acceso a la educación en ese tiempo y sabía perfectamente de qué estaba hablando. Y un punto muy especial, ella fue criada por un abogado. Conocía perfectamente cuáles eran las reglamentaciones y la normativa en ese entonces del derecho. Además, estaba casada con un abogado. No sería darle como ese mérito de decir que la aportación también de Leona Vicario tiene que ver mucho con la escucha, la observación de ella con estos documentos y de una cosa muy particular, el tío que tiene la patria potestad de Leona cuando queda huérfana, además de ser abogado, era poeta. Y entonces, en una de sus primeras intervenciones como poeta, hay una oda que se llama Sentimientos a la Nueva España, que tiene mucho que ver con este nombre metafórico que posteriormente el Congreso de Chilpancingo de 1813 le pone a este documento que le da pues marco jurídico y constitucional al México independiente de ese tiempo. Cuando yo encuentro esas dos similitudes, que obviamente mi trabajo no de entrada como fuentes históricas no es precisamente pensando en la historia, sino pensando en esta doctrina constitucional que también por parte del derecho se difumina mucho la presencia de las mujeres en este tiempo. ¿Qué hacía Leona? Cuánta casualidad hay que Leona también, y esto lo pongo a debate como la mesa se llama, cuánta casualidad hay que justo este poema y todas estas odas que el tío con el que ella creció, que este acercamiento, porque también Leona escribió poesía y es otra cosa de las que por donde yo he entrado a estudiar o acercarme a la figura de Leona Vicario a través de estas herramientas del derecho y de la poesía. Qué casualidad que este documento tan importante, que es los sentimientos de la nación, que es la Constitución de Apatzingán, que aunque jurídicamente nunca entró en vigor en aquellos años de 1814, pero sí se decretó este primer documento de la América septentrional en ese mismo año, hayan tenido como referencia y cercanía la redacción de Andrés Quintana Roo y esta figura errante de ambos al lado de Leona Vicario, y sobre todo la gran confianza que Morelos tenía en ellos y que se difumina con su muerte en 1815. A partir de estos documentos, que también creo que es uno de los aciertos más importantes que nos han enseñado quienes han trabajado la historia de lleno, es aprender a observar entre líneas. Y esta observación entre líneas desde la doctrina jurídica y desde la literatura me hacen observar las similitudes que hay en estos textos con muchos de los puntos que están ya establecidos tanto en la Constitución de Apatzingán, que es un documento verdaderamente grande, son 242 artículos, y que está concretado y sintetizado en el Congreso de Chilpancingo de 1813. Reitero mucho lo de Guerrero, pero el sentimientos de la nación sí es algo con lo que en Guerrero crecemos. Y es algo que escuchas siempre. Y es Morelos, y es Andrés Quintana Roo, José María Cosa, Andrés de Bustamante, y esta hermosa imagen que está en la iglesia de la Asunción de María, en el centro de Chilpancingo, que adorna muy bien, porque también esa parte de recrear el arte y la historia a partir de los monumentos es hegemónicamente masculina. ¿Y en qué momento aparece Leona? ¿Y en qué momento ponemos a debate su presencia de ella, no solamente como la dulcísima madre, sino como la mujer que también estuvo con ellos y ayudó a darle orden y presencia a toda esta cantidad de documentos que están ahí y que de algún modo quienes tenemos acceso a ellos o los tenemos que estudiar como constitucionalistas del lado del derecho en la doctrina legal, encontramos estos, resquicios de la historia que es importante voltear a ver y sentarnos a reflexionar en un análisis profundo y en un estudio serio. Para mí era importante como siempre mencionar a Leona cuando tenga que ver los sentimientos de la nación, porque no me parecen hechos aislados y no me parecen casualidades. No me parecen casualidades
que podríamos sustentar y reflejar también a través de su prosa. Y bueno, quien me muestra a mí por primera vez la carta vindicativa es Noemí, y cuando yo la leo es como un, una explosión de referencias, de decir, pero por supuesto, aquí en esta carta está, digo, con el perdón de, me sé de memoria los puntos de sentimientos de la nación, el 12 y el 13 en particular, sintetizados en gran parte de lo que ella fundamenta en la carta vindicativa, al nombrarnos ya como sujetas de la historia. Entonces, creo que también deberíamos aprovechar justo estos espacios para extender estas líneas narrativas de no solamente de la historia, sino de este diálogo constante, de este puente que se crea con otras disciplinas. En este caso, yo solamente pues puedo platicar acerca de lo que tiene que ver con el derecho, con antecedentes constitucionales como este documento tan importante, que no era que necesariamente amparaba los derechos humanos porque era ultraconservador, pero sí también darnos un clavado en esta otra prosa, ¿no? Que a mí me parece fundamental y arriesgado, sí, pero las pistas ahí están y hay que ir sobre ellas, y creo que todas estamos trabajando ya justo en eso, ¿no? Retomando lo que dice Yelitza, yo también debo confesar que yo, a partir de que tengo contacto tanto con Noemí como con Yelitza, me acerco a esta recuperación de la historia de las mujeres y a estas pláticas que queremos hacer para visibilizar el trabajo que han hecho. Y a lo mejor lo que estaban mencionando hace un momento tiene que ver también con la figura de Dolores Jiménez y Muro, ¿no? Que evidentemente es desconocida para la mayoría de los mexicanos, pero que pues de dejar esa parte también a Noemí para que explique su lugar en la historia. Pero a mí siempre, como ciudadana de pie, me pongo a reflexionar en estos momentos, a mis 36 años, la importancia de que en los libros de texto, como lo menciona Noemí, la doctora o Yelitza, que en los libros de texto nosotras como mujeres tengamos referentes. Estos referentes que no sean solo hombres, sino un asunto de género, pues, ¿no? Sino en el asunto de vernos reflejadas, porque al final nosotras como mujeres también nos tenemos que ver reflejadas en la historia y ver que también aportamos. Y esa parte, se lo he escuchado mucho a Noemí decirlo, que no son poquitos los años en los que ya se viene estudiando y tratando de recuperar. La doctora Celia también tiene muchísimo tiempo recuperando la historia. A lo largo de esta plática han aparecido los diferentes libros de la doctora, y a mí me gustaría que abundaran eso, en su opinión acerca de la importancia de tener referentes, las niñas, ¿no? Que las niñas tengan referentes, de que no solo tenemos estos papeles de lo femenino en la historia, sino tenemos estos papeles de redactar las cosas, o como lo plantea Yelitza en Hilo Negro, que es otro libro que pueden descargar desde la brigada, que pues básicamente ellas redactaron, muchas mujeres redactaron cosas importantes y quitaron sus nombres, pues, o sea, tal cual, ¿no? Solamente no pusieron sus nombres por no querer ponerlos. Entonces, doctora, si pudiera abonar en este tema. Yo creo que es fundamental recuperar, pues, para las niñas justamente estas figuras femeninas del pasado, porque eso me parece muy triste, como mencionó Noemí en su participación anterior, que estuvimos ahí juntas en el evento anterior donde ella habló de los libros de texto, y me dio mucha tristeza escuchar, pues, que las niñas sienten que no están representadas ni en los libros de texto, ni en los murales, pues, ni en ninguna parte donde se habla de la historia. Entonces las mujeres quedan como totalmente invisibilizadas, o como alguien que está quieto, que no se mueve, que no vaya hasta las poses y todo, que no están como enarbolando el rifle, ni mucho menos, ¿no? Pero quisiera regresar sobre el asunto de los sentimientos de la nación, porque me llamó mucho la atención desde ayer que lo mencionaste en Twitter. Este, me pareció muy curioso porque decir que Leona tenía alguna relación con los sentimientos de la nación. Y bueno, me parece muy interesante toda esta interpretación. Ojalá que podamos volver sobre eso, y estoy como muy interesada en saber cómo vas a seguir con ese estudio, ¿no? Me parece muy difícil encontrar como realmente una participación activa de Leona en este documento.
y bueno, mi especialidad es historia de la prensa y lamentablemente yo hasta el momento no he encontrado ninguna evidencia de los escritos de Leona en la prensa insurgente. Me parece que sí, que bueno, por supuesto, Sentimientos de la Nación tiene mucho que ver con lo que se había publicado, por ejemplo, en el Ilustrador Americano, el Ilustrador Nacional, eh, pero que ya estaba, digamos, ahí, no sé si el mismísimo Andrés Quintana Roo, que era quien redactó la mayor parte de esto, las ideas de López Rayón, etcétera, pero que estaba, digamos, permeando en este grupo de gente y que se plasmó de esta manera. Pero vaya, pensar en cuál sería la participación exacta de Leona en esto me parece un poco difícil, pues. Eh, y sobre todo porque no tenemos como esta evidencia de qué fue lo que realmente León escribió en estos años. Tenemos esta carta de vindicación, en efecto, tenemos otra vindicación que yo no he encontrado, a lo mejor ojalá que alguien la encuentre, la primera vez que fue atacada en 1828 en el Cardillo de las Mujeres. Ella contestó con otra vindicación y ahí se le atacaba de defender a los españoles en la primera ley de expulsión. Y entonces ella defendía y decía que pues de ninguna manera se debía de expulsar a los españoles, bla, bla, bla. Y esto le costó, digamos, una serie de ataques, ¿no? De estas personas del Cardillo de las Mujeres. Entonces ella respondió, no sabemos qué dice allí, pero sabemos que la gente que la atacaba se arrepintió y ella dijo después que había sido solamente envidia, etcétera. Me parece muy interesante encontrar o tratar de encontrar como estos hilos conductores a través de esos documentos, pero sí me parece un poco difícil, vaya. Entiendo que seguramente, y me encantaría pensarlo así, que Leona estuvo en las discusiones y que estuvo también contribuyendo de alguna manera. Carlos María de Bustamante había también pronunciado varios discursos antes en torno a esto. Se dice que también él participó en la redacción de los documentos en Chilpancingo, no sé exactamente cuánto, no soy experta en el tema, pero sé que hubo, digamos, esta influencia. Entonces, vaya, por ahí le dejo, me gustaría mucho saber si en algún momento podemos encontrar algún otro documento que verdaderamente Leona, o que tengamos alguna evidencia de que Leona lo hubiera escrito públicamente, aparte de la carta de vindicación. Eh, no sé dónde están estos poemas que dicen que Leona escribió, me gustaría mucho saber, porque no, yo no tengo no los conozco y ojalá que ustedes me puedan decir ahora si es que están en alguna parte para buscarlos rápidamente, ¿no? Entonces, vaya, por ese lado lo dejaría así y por otro, pues es la importancia, pues, de recuperar a estas mujeres más allá de estas figuras hieráticas, incluso como se mencionaba hace un momento, como incluso una sola mujer que hubiera sido como el símbolo, ¿no? Y que queda como en estatua, queda el bronce ahí totalmente ajeno a nosotras y termina siendo también algo que sentimos lejano, que fue alguien tan extraordinario que nosotras jamás vamos a poder hacer algo así y que yo creo que ahí sí es muy importante entonces incluir como toda la otra participación de estas otras mujeres que están totalmente desdibujadas y que nosotras podríamos llegar, digamos, a tener, a realizar también ese tipo de hazañas y que pues están ahí para nosotras, pues están ahí como apoyándonos, defendiéndonos desde atrás, ¿no? Y que es importante para las jóvenes y las niñas saber que no están solas y que no son las primeras o las segundas, ¿no? Sino que hay todas generaciones de mujeres atrás que hicieron pues grandes cosas desde cada quien su territorio y cada quien su momento. Noemí, Sí, continuamos también contigo. estoy intrigada por los poemas porque he visto por ahí circular alguno, pero no he podido localizar la fuente. O sea, está, digamos que un poema en la red, pero como poder afirmar que haya sido por parte de Leona, yo no he podido tener esa suerte. He visto uno, pero no sé si hay más ejemplares de ese. Y también toda esta parte que
que también cuando nosotros queremos como construir alguna figura, cuando queremos rescatar alguna de estas participaciones, pues también estamos como en el peligro de caer, ¿no? Como en otros momentos. Por ejemplo, considerar la primera periodista en el país, yo también no consideraría que pudiera ser factible, porque tenemos la carta vindicativa que en efecto se publica en el Federalista, pero asumir que hizo otras publicaciones, yo no he tenido éxito en cuanto a localizar algo que en nuestra actualidad sea como una columna, un artículo o algo similar. No he podido rastrearlo en archivo. En cuanto a prensa, en cuanto a poesía, conozco uno que se le atribuye, pero también no he tenido éxito en localizarlo o no, entonces eso va a ser muy interesante. Conozco algunos de los trabajos del tío, que yo creo que, porque además de todo, y esto es muy importante que se diga, el tío era realista, ¿no? Podemos decir de estos realistas de hueso colorado en la actualidad, entonces tiene bastantes escritos, pero contra los insurgentes, y también es como muy, muy interesante la obra que hace el tío con el que queda bajo la tutela. Y retomando un poco la pregunta, en efecto, pues como eso es muy interesante porque tenemos la parte histórica de la doctora Celia, la parte jurídica por parte de Yelitza, y pues yo me he dedicado más a educación y voy a poner un ejemplo con la última intervención que hice en una de las escuelas sobre la participación actual de las mujeres. Los alumnos me decían es que son feministas, se han vuelto locas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo asumen, ¿no? ¿Por qué asumen el feminismo? Ellos asumían que todo lo que está pasando acerca de las manifestaciones, de las protestas, de estas peticiones que se están haciendo del cumplimiento de derechos, decían que era algo actual, ¿no? Que nos habíamos vuelto locas, que ahora somos feministas. Y eso para mí es como muy importante, porque en efecto, si tú no tienes una visión histórica, piensas que esto es algo nuevo. O sea, el niño está viendo que las mujeres están saliendo a la calle a exigir el cumplimiento de sus derechos y piensa que es un momento actual, porque no tienes otro referente, porque difícilmente estudian el movimiento sufragista mexicano y no te enteras que hubo mujeres haciendo huelga de hambre afuera del Palacio Nacional, o que hubo mujeres acudiendo a mítines, o que hubo mujeres manifestándose. O sea, esto fue un proceso que lleva décadas. El movimiento sufragista mexicano duró décadas, pero al no educarte, al no ver, al no tener visible toda esta lucha, piensas que tus derechos es algo dado, ¿no? Algo con lo que tú despertaste un día y ya los obteniste, ya los tenías, que tu madre posiblemente también nació con estos derechos políticos, pero por ejemplo mi abuela no. Y entonces, pues no te responsabilizas de ellos. ¿Por qué? Porque parecen que fue algo con lo que amaneciste un día, pero no, fue algo luchado por antecesoras, que además quedan todavía muchas cosas pendientes por hacer, quedan todavía muchísimos derechos por los que, y además los que están, que en efecto tengan un cumplimiento. Y yo creo que este desconocimiento de la parte histórica de toda esta participación, pues nos dan como resultado muchas veces comentarios de que se piense que es algo nuevo, que apenas estamos saliendo a las calles, que apenas se está exigiendo, cuando ha sido una lucha constante. Y creo que esta ha sido una problemática de las dos revoluciones más importantes de nuestro país. Cuando concluye la independencia, te dan las gracias, vas de regreso a tu casa. Cuando concluye la revolución, te dan las gracias, en la Constitución del 17 no se redacta la ciudadanía, la obtención al voto, y vas de regreso. Es decir, no ha sido omitida, no es una omisión la participación, porque incluso en las tropas realistas nosotros vamos a ver cómo reconocen, ¿no? que las mujeres eran un poder al que tenían también que enfrentarse. En la revolución vamos a tener muchísimos ejemplos, como tú lo mencionaste, pero el problema ¿cuál es? Que al momento de tomar las decisiones, otra vez, te regresan al mismo lugar. Yelitza. Sí, me llama mucho la atención, en particular porque además son comentarios que también van muy de la mano con estas herramientas que tienen que ver de auxilio con otras ciencias. En este caso, creo que del lado del derecho también las abogadas batallamos mucho
por centrar pues las historias de las mujeres dentro de la doctrina constitucional, dentro de las fuentes formales, porque también dentro de estas fuentes formales del derecho solamente se toman en cuenta o se consideran de forma seria, pues todas aquellas que fueron publicadas y que hay un argumento, un fundamento, un papel que atribuye el nombre del jurista. En este caso el jurista, porque los únicos que podían acceder al estudio de la juris, de la jurisprudencia, eran los hombres en particular. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, y es como el área en la cual yo trabajo todo lo que tenga que ver relacionado con la historia, al final estamos historiando también la ley, y me parece muy importante lo que dice Noemí, porque es mucho el trabajo que hacemos. Historiar la ley tiene que ver con tener referentes inmediatos para no considerar que lo que ocurre ahora es fortuito, y creo que eso es considero que eso es algo vital en la educación pública, y sobre todo para desestigmatizar el estudio de la historia en la educación básica, ¿no? Dejarla de considerar aburrida y tediosa. ¿Qué pasa con la cuestión de la doctrina? Que cuando nosotras ejecutamos la categoría de género y lo que es la historia de las mujeres en la historia de las constituciones, vamos encontrando justo estos personajes que chocan con pues las fuentes formales de otras áreas, justo como la historia o justo como la literatura. ¿Por qué? Porque tenemos también esta cuestión hegemónica arraigada de la observación directa de las fuentes, con la cual no es que esté en desacuerdo, estoy completa y absolutamente en acuerdo, porque al final en eso también trabajamos nosotras al historiar la ley, pero sí con este otro asunto que comentaba en algún momento la doctora Analao Jaibén, de no crear ídolas a través de estas imágenes de las mujeres por la necesidad que tengamos de que hayan estado y de reconocerlas. Sin embargo, también nos dice no la creación de ídolas, pero sí la observación de la presencia entre líneas y entre objetos, hechos y sucesos dentro de la historia. En este caso, en la cuestión de las constituciones, sí, ojalá y ese trabajo pudiésemos en algún momento compartirlo, sí tiene mucho que ver, no solamente con el documento de los sentimientos de la nación, sino con los otros documentos que dieron como esta primera pauta constitucional a México, y que es importante también en la representación, no solo, sí es importante para tener referentes y representaciones para las niñas y las jóvenes en la educación primaria, también yo considero desde mi área que es importante tener referentes de juristas, de otras formas de crear el derecho a partir de nosotras. Que estas abogadas que se están formando ahorita, que no tuvieron la oportunidad, que nosotras no tuvimos la oportunidad de encontrar una doctrina jurídica hecha por mujeres desde el cuerpo de las mujeres, puedan después en referentes constitucionales, en doctrinas, tener esta, y no porque lo estemos haciendo nosotras, sino porque hay otras mujeres que también abrieron brecha justo para trabajar esta área. Complicada, sí, complicada porque no existe, porque como decía Michelle Perrot en Historia de las Mujeres, se va borrando, no se firma ningún papel, se rompen esos papeles, se rompen esos esquemas, enunciarlo y señalarlo es debatible, es complejo, rompe con todas nuestras estructuras construidas a lo largo de muchos años, porque a mí me ocurre en cuanto al derecho que de repente me entran esos candados, ¿no? Meramente jurídicos, estos principios procesales inaplazables, ¿no? Inalienables e imprescriptibles. Sin embargo, creo que con estas conversaciones, con estas charlas, vamos construyendo pues estas formas también de deconstruir, no pasándonos los argumentos por alto, pero sí compilando otras formas. ¿Y por qué hablaba muy puntual de los poemas y de la importancia también de la literatura escrita por mujeres, no solamente en el caso de Leona Vicario, sino en el caso de todas las mujeres que a mí me interesa trabajar, que era la única forma de medio de comunicación permisible para una señorita en ese tiempo? Era bien visto escribir poemas. Claro, la mayoría de las mujeres previo a la revolución y en la revolución rompen un poquito ese esquema y se meten con la poesía cívica. Hay otras que también lo fueron haciendo. Hay una antología muy interesante publicada por San Luis Potosí de literatura escrita por mujeres en ese tiempo, del siglo XIX, y ahí podemos encontrar mucha poesía que va con estos referentes y que nos acercan también al estudio. Yo creo que la literatura
en todas las etapas de la historia, nos muestran un panorama distinto y observable, claro, en el cual podríamos indagar y hablar. Sobre todo la novela de la Revolución, y en este caso decimos las grandes novelas históricas, las grandes novelas de la Revolución, y que también fueron, y las más populares, escritas por hombres, ¿no? Y no es que esté mal y no es que no las tengamos que leer, pero sí considero en respecto a esta pregunta que las representaciones, que la necesidad de que las niñas, que las jóvenes y que las mujeres que están estudiando derecho, historia, pedagogía, vayan encontrando poco a poco también estas otras representaciones que no se limiten a los monumentos, que no se limiten a las plazas públicas, que la historia deje de ser letras de oro en los muros de los congresos e instituciones y sea una historia que sea capaz de ser sociable, que sea capaz de ser debatida y dialogada en todos los estratos, que se le quite la desestigmatización de aburrida y clasista, porque justo estas categorías son las que la alejan y las que nos hacen ponernos, desde mi punto de vista y en mi experiencia historiando la historia del derecho en México, pues estas formas de retornar, pero a la vez regresarme 2 pasos. Y eso lo digo en mi experiencia profesional, ¿no? En historiar las constituciones, nunca he encontrado una sola mujer que haya firmado un documento en todo el siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, claro, cuidamos esas pequeñas líneas de las que nos hablan las maestras, de no idealizar, pero creo que sería importante seguir generando con nuevas fuentes formales este trabajo. Y me detengo ahí un poquito porque creo que ya estamos sobre tiempo. Efectivamente, Yelitza. Doctora Celia, Noemí, Yelitza, nos quedan 5 minutos, así que si tienen un último comentario para cerrar esta mesa, vámonos corriendo. Bueno, yo rápidamente, en efecto, hay muchísimo que decir sobre la participación y sobre todo darle su lugar a la mujer en la literatura y sobre todo en la literatura de los siglos pasados, ¿no? Donde también ha estado borrada. Hay un libro muy importante y muy interesante para este tema que se llama Escribir como mujer entre hombres, que es de Ana Lilia Granillo, de la UAM, y ella habla de toda esta dificultad de las mujeres para hacerse ver en los papeles públicos a lo largo de los siglos, pues, y cómo incluso los hombres llegaron como a poner sus nombres femeninos para hacerse pasar por ellas, y de qué manera los hombres, digamos, fueron como colonizando la obra de las mujeres en la literatura, y luego pues demonizando y haciéndola parecer superficial, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema. Digamos, yo nada más quiero terminar con que pues Leona Vicario sigue siendo hasta el momento todavía un misterio en muchos momentos de su vida. Hay mucho más que podemos seguir descubriendo y ojalá que encontremos algunos otros documentos, aunque no sean estos documentos legales, sino cualquier tipo de vestigio, digamos, donde podamos recuperar la figura de Leona en todos estos momentos tan oscuros que todavía quedan a lo largo de su vida. Noemí. Pues yo los invito a descargar la semblanza, es una semblanza con fines de divulgación. Pueden ustedes pueden descargarla de manera gratuita. La intención también es hacer una compilación con estas fuentes, muchas veces que no se encuentran fácilmente, entonces cosas muy significativas como ese interrogatorio que le hacen a Leona Vicario cuando tiene 24 años, ¿no? Las preguntas de esta Junta de Seguridad y Buen Orden, insistentes en que están tratando de que ella delate al resto de los insurgentes, sus respuestas, y de ahí el título de Hasta el último suplicio, porque, bueno, en una de sus respuestas dice que le pregunten lo que le pregunten, no va a decir nada hasta que la lleven hasta el último suplicio. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que puedan descargarla. Yelitza. No, agradecer esta charla, esta conversación con la doctora
Celia, con Noemí, con la brigada, con el equipo de Filzócalo, y creo que considero que la figura de Leona Vicario está apenas comenzando a ser socializada y es importante que siga siendo como este referente, no solamente para el estudio de la historia de las mujeres, sino para el movimiento de mujeres que ahorita está en este auge. Creo que Leona es esa figura en la cual hay que prendarse, porque hacer este tipo de acciones en un tiempo en el que no teníamos derecho ni siquiera a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras acciones, creo que esta figura es fundamental para el movimiento feminista, no solo en México, sino de Latinoamérica, y que no se debe pues ceñir estos personajes a una sola circunstancia, sino en general para todas las mujeres de todos los lados y de todos los estratos. Creo que eso es como lo que le hubiera gustado a Leona, y bueno, un agradecimiento y un abrazo a las tres. Pues a mí solamente me queda despedir y agradecer que hayan estado con nosotros en esta listora debate, Leona Vicario. Tengo muchos comentarios, no crean que no estamos en vivo, nada más voy a decir uno para que se den cuenta que sí. Dice Marco Centero, me fascina este tipo de temas de la historia mexicana, excelentes las opiniones de las invitadas y qué grandes y poco conocidos aportes. Los invitamos a que desde la página de la brigada www.brigadaparalelaenlibertad.com/libros descarguen Mujeres y un hombre transgénero zapatista, que es de Noemí, al igual que Leona Vicario, Hasta el último suplicio, de manera gratuita, Hilo Negro, Mujeres y Revolución en el Partido Liberal Mexicano, que es de Yelitza, y que si quieren saber más de Leona también pueden encontrar la novela de la doctora Celia en Editorial Planeta, que se llama Leona. Sin más, y agradeciendo que estuvieron con nosotros este día, los invitamos a acompañarnos el día de mañana a las 8 de la noche en esta barra que tiene la Brigada Paralela en Libertad dentro de la FIL Zócalo. Muchísimas gracias a las tres, qué honor que hayan estado con nosotros y que este no sea el último espacio en donde nos encontramos para hablar del papel de las mujeres en la historia. Buenas noches a todas y muchas gracias.